el propósito, como muy bien nos han comentado, pasa por refutar los errores del keynesianismo, los errores de la teoría keynesiana. El keynesianismo ha terminado siendo la doctrina económica mayoritaria prácticamente en todo el mundo y en la mayoría de carreras y facultades universitarias. Y aunque más o menos se ha llegado a una especie de lo que se llama la síntesis neoclásica, donde ya digo, las raíces son fundamentalmente keynesianas, a Keynes no se le conoce todo lo bien que se le debería conocer y sus errores tampoco se conocen todo lo bien que se deberían conocer. Y ese es un poco el propósito de esta charla. Entonces, lo primero es ubicar a Keynes, y más en concreto, que es de lo que voy a hablar, ubicar la teoría general, porque Keynes escribe durante varias décadas y no todos sus escritos son consistentes entre sí, lo cual no es algo necesariamente negativo, porque al fin y al cabo un autor va evolucionando y va cambiando de ideas y va rectificando sus errores previos, etc. Por tanto, me voy a centrar en la última obra de Keynes, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que además es la obra que ha tenido más repercusión, más relevancia y por la que recordamos a Keynes. Bien, entonces, esta obra hay que tener en cuenta que se escribe en el año 36. El año 36 es un contexto de depresión, bueno, se publica en el año 36 y por tanto se escribe a lo largo de los años 30. Y los años 30 son un periodo de depresión deflacionaria, de crisis económica gigantesca, crisis económica donde aparentemente no hay gasto y por tanto donde aparentemente hay una capacidad productiva ociosa enorme, y eso es lo que le lleva a Keynes a reflexionar sobre el contexto en el que vivía. Y el contexto en el que vivía, insisto, y esto es importante, es un contexto donde se observa poco gasto, donde la gente ni consume ni invierte y donde además hay mucho desempleo. Mucho desempleo, muchas fábricas abandonadas y no utilizadas para producir. Por tanto, en apariencia, el diagnóstico es que no se gasta lo suficiente para poner en funcionamiento todo el equipo productivo. ¿Bien? Esa es la situación de los años 30, sobre todo de la primera mitad, bueno, en general durante toda la década de los 30. Keynes luego da un salto lógico, que ya es más discutible y es en el que basa su obra, y es pensar que esa situación de los años 30 es una situación persistente propia del sistema capitalista. Como ahora veremos, él opinaba que el capitalismo necesariamente degenera ya a largo plazo y de manera permanente en una insuficiencia de gasto agregado y que como no hay suficiente gasto agregado no se podrán poner en funcionamiento ni se podrán ocupar a todos los factores productivos. Por tanto, como ahora veremos, Keynes propondrá mecanismos para de alguna manera relanzar el gasto, para de alguna manera conseguir que esas economías capitalistas modernas y ricas gasten el suficiente dinero, el suficiente capital en conseguir ocupar a todos los factores productivos. Es decir, que la demanda sea capaz de seguir con la oferta. Bien, entonces, ese es el contexto temporal, si lo queréis, del pensamiento keynesiano, pero no es el contexto teórico. El contexto teórico o la base teórica de todo el pensamiento keynesiano, o al menos del pensamiento keynesiano expuesto en la teoría general, es una crítica y una presunta refutación de lo que hasta entonces se conocía como la ley de Say. La ley de Say, ahora veremos exactamente lo que dice, pero Keynes la interpreta de una manera que hace parecer a Say directamente tonto. Básicamente, lo que dice Keynes es: desde los tiempos de Say y de Ricardo, los economistas clásicos nos han enseñado que la oferta genera su propia demanda. Es decir, que todos los costes de producción terminan siendo gastados en comprar directamente o indirectamente el producto que han contribuido, los bienes que han contribuido a producir. Hoy la ley de Say, si se pregunta a cualquier economista medianamente formado incluso, ¿qué es la ley de Say? Directamente nos dirá que la ley de Say es que la oferta genera su propia demanda, o que la oferta crea su propia demanda. Y esto, claro, parece un absurdo. Parece una tontería. ¿Cómo la oferta va a generar su propia demanda? ¿Qué pasa? ¿Que si yo me pongo a vender cualquier cosa, automáticamente me la compran? Aunque sea una producción disparatada, aunque sean viviendas en Seseña, aunque sea cualquier estupidez, me la va a comprar alguien.
todo lo que se produzca va a terminar teniendo salida. Bien, esto es lo que claramente Keynes está poniendo en boca de Say. Pero, claro, si uno se va a lo que dijo Say, al texto de Say, que por cierto Keynes no cita en su obra, lo cual habría sido bastante de agradecer para clarificar qué pensaba realmente Say. Lo que dice Say, lo leo y luego lo explico, porque bueno, el lenguaje del siglo XIX tampoco es que sea lo más claro del mundo. Dice Say: el hombre que dedica su trabajo a crear objetos valiosos que proporcionen utilidad de algún tipo, es decir, el hombre que se dedica a producir cosas para venderlas en el mercado, no puede esperar que ese valor sea apreciado y pagado por otras personas, a menos que esas otras personas cuenten con los medios para adquirirlos. Es decir, que si yo vendo algo en el mercado, no puedo esperar que me lo compren si el comprador no tiene algo con que pagarme. Si yo vendo y nadie me puede comprar porque nadie tiene poder adquisitivo para comprar, pues no me lo van a comprar. Está ahí todo bastante lógico. Pero la clave es lo que sigue ahora. Se pregunta Say: ¿pero en qué consisten esos medios? ¿En qué consiste ese poder adquisitivo para comprar mercancías? Dice: en otros productos valiosos, como lo son los frutos de la industria, del capital y de la tierra. Lo que nos lleva a una conclusión que puede... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.